He tocado el violín desde que tenía 4 años. Todo comenzó como una forma en que mi madre intentó mantenerme centrada después de que mi padre nos dejara, pero con el tiempo se convirtió en algo más profundo, una extensión de mi alma. No solo tocaba música. La sentía, dejando que el arco tradujera las historias que no sabía contar con palabras. A los 12 años, la gente me llamaba prodigio. Esa palabra nunca me gustó del todo. Solo era una niña intentando entender el mundo a través de cuerdas y notas. El Conservatorio de Madrid se había convertido en mi segundo hogar. Las paredes del viejo edificio en la calle San Bernardo, con sus techos altos y ventanales que filtraban una luz dorada por las tardes, guardaban los ecos de cientos de músicos que habían pasado por allí antes que yo. Mi profesora, doña Carmen, una mujer de 70 años con manos fuertes y ojos amables, había sido la primera en notar que mi relación con el violín iba más allá de la técnica. «Tienes algo especial, Lucía», me dijo una tarde después de mi clase. «No solo tocas las notas correctas. Les das vida». Este año, fui seleccionada para actuar como solista en el recital anual del Teatro Real, un evento prestigioso donde jóvenes talentos eran invitados a mostrar su música frente a la élite cultural madrileña. Los nervios me consumían, no por el público, sino por la pieza que había elegido. No era Bach ni Sarasate. Era una composición propia, algo que había venido a mí en un sueño, y luego siguió regresando hasta que no tuve más remedio que plasmarla en el pentagrama. Mi habitación en el pequeño piso que compartía con mi madre en Lavapiés se había convertido en mi santuario. Allí, rodeada de partituras y con la vista de los tejados rojizos de Madrid a través de la ventana, pasaba horas perfeccionando cada nota. A veces, mi madre se detenía en la puerta, escuchando en silencio. Nunca interrumpía, pero veía en sus ojos que la música la transportaba a otro lugar, quizás a los tiempos en que éramos una familia completa. La melodía tenía algo antiguo e íntimo, como si perteneciera a otra persona. Comenzaba suavemente, como un susurro del pasado, creciendo hasta convertirse en una cascada de emociones que ni yo misma comprendía completamente. La llamé Luz Susurrante. No sabía por qué. Solo sabía que era el nombre correcto. Mi madre, Marisol, trabajaba largas horas en la cafetería del Museo Reina Sofía para poder mantenerme en el conservatorio. Cuando le mostré la partitura de mi composición, pasó sus dedos cansados sobre las notas como si pudiera sentirlas. «¿De dónde ha salido esto, hija?», preguntó con una mezcla de asombro y algo más, preocupación, quizás. «No lo sé, mamá. Simplemente vino a mí». La noche antes del recital, soñé con una mujer tocando la misma melodía en un violín antiguo. No podía ver su rostro, pero sus manos se movían con una gracia que parecía de otro tiempo. Al despertar, sentí una extraña certeza de que esta pieza tenía un propósito, aunque no sabía cuál. El día del recital llegó demasiado rápido. Mientras me preparaba, colocando cuidadosamente mi violín en su estuche, mi madre me entregó un pequeño broche plateado con forma de clave de sol. «Era de tu abuela», dijo. Ella también tenía música en el alma. Nunca había conocido a mi abuela Carmen. Había fallecido antes de que yo naciera, pero mi madre siempre decía que teníamos el mismo espíritu. Me prendí el broche al vestido negro que había elegido para la ocasión y, por un momento, sentí como si un par de manos invisibles descansaran sobre mis hombros, dándome fuerza. El taxi nos dejó frente al imponente Teatro Real. La Plaza de Oriente bullía de actividad, con turistas tomando fotos del Palacio Real y madrileños disfrutando del sol de primavera. Dentro, el teatro era un mundo aparte, lujoso, solemne, con su techo pintado y lámparas de araña que parecían estrellas congeladas en el tiempo. «Estaré en tercera fila», me dijo mi madre antes de que me dirigiera tras bastidores. «Toca como lo haces para ti misma, no para nadie más». Asentí, apretando mi violín contra el pecho. Esta noche tocaría mi propia historia, aunque aún no entendiera completamente qué estaba contando. Y quizás, solo quizás, alguien entre el público reconocería la melodía que había surgido de mis sueños. Entre bastidores reinaba una mezcla de caos y emoción, músicos afinando instrumentos, palabras de aliento susurradas y el suave crujido de partituras. Me mantuve en silencio, sentada en un banco, mi violín descansando contra mi barbilla mientras repasaba mentalmente las notas iniciales. Intentaba calmar los nervios que burbujeaban dentro de mí,
pero se negaban a sentarse. Esta pieza era diferente. Significaba algo, aunque no sabía exactamente qué. El Teatro Real era un coloso de terciopelo rojo y dorados que había visto pasar a los más grandes. Ahora, yo, Lucía Mendoza, una chica de Lavapiés, estaba a punto de pisar el mismo escenario donde habían actuado maestros internacionales. Me sentía pequeña, insignificante, pero al mismo tiempo, el violín en mis manos me daba un poder que no podía explicar. 5 minutos, anunció una mujer con auriculares y una tablilla, recorriendo el pasillo. Su voz me sacó de mis pensamientos. Ana, una flautista que actuaría después de mí, se acercó y se sentó a mi lado. ¿Nerviosa?, preguntó, ajustando su falda. Un poco, admití. Es la primera vez que toco algo propio. Sus ojos se iluminaron con curiosidad. ¿Has compuesto tu propia pieza? Eso es impresionante. No sabía cómo explicarle que no sentía como si la hubiera compuesto realmente. Más bien, parecía que la melodía me había elegido a mí, que se había filtrado en mis sueños hasta que no tuve más remedio que darle vida. Pero me limité a sonreír y agradecer el cumplido. A través de una pequeña abertura en el telón, podía ver al público filtrando hacia sus asientos. La primera fila estaba llena de personas con trajes y vestidos elegantes, rostros que reconocía de artículos periodísticos y revistas de negocios. Entre ellos estaba él, Eduardo Reyes, CEO de Reyes Innovaciones, uno de los hombres más ricos de España. Raramente se le veía en público, sin embargo, ahí estaba, con gafas oscuras, postura rígida. Parecía no encajar en este lugar de melodías frágiles y vulnerabilidad emocional. Me pregunté qué lo había traído aquí. ¿Un patrocinador, tal vez? ¿O simplemente aburrimiento? Aparté la mirada y respiré lentamente. No podía pensar en el público, ni en él, ni en nadie. Tenía una historia que contar, aunque no la comprendiera completamente. Y una vez que pisara ese escenario, no habría vuelta atrás. En el pasillo detrás de mí, escuché voces bajas discutiendo. Me giré ligeramente para ver a doña Carmen hablando con un hombre mayor que no reconocí. Ambos me miraron brevemente antes de continuar su conversación. Había algo en su intercambio que me inquietó, pero no tuve tiempo de analizarlo. ¿Has visto quién está en la primera fila?, susurró Ana, inclinándose hacia mí. Eduardo Reyes en persona. Dicen que no ha asistido a un evento cultural desde que su esposa falleció. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Su esposa? Sí, Elisa Montero. Era compositora, bastante conocida en los círculos de música clásica contemporánea. Murió hace 8 años en un accidente de coche. Dicen que Reyes nunca se recuperó del todo. La información me golpeó como una ola fría. Elisa Montero. El nombre resonaba en mi interior como si debiera conocerlo, aunque estaba segura de que nunca lo había escuchado antes. Y sin embargo, ¿qué tipo de música componía?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Ana se encogió de hombros. No estoy segura. Estudió en el mismo conservatorio que nosotras, pero mucho antes. Creo que hay una sala con su nombre en el ala este. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Una compositora que había estudiado en mi conservatorio, cuyo marido estaba sentado en primera fila la noche que yo iba a tocar una melodía que había venido a mí en sueños. Podía ser una coincidencia, pero algo dentro de mí me decía que no lo era. El móvil de mi bolsillo vibró. Un mensaje de mi madre: estoy en mi asiento. Recuerda respirar. Te quiero. Sonreí ante el pequeño recordatorio. Respirar. Algo tan básico y tan fácil de olvidar cuando los nervios se apoderan de ti. Inhalé profundamente, dejando que el aire llenara mis pulmones, y luego lo solté lentamente. El broche de mi abuela parecía cálido contra mi piel, como si estuviera vivo. Miré de nuevo a través del telón. Eduardo Reyes permanecía inmóvil, mirando fijamente el programa del concierto. Había algo en su postura que sugería una profunda soledad, un vacío que ni toda su riqueza podía llenar. Por un momento, sentí una extraña conexión con este hombre que no conocía, como si compartir el espacio con él fuera significativo de alguna manera.
Lucía Mendoza, preparada, anunció la mujer con la tablilla, acercándose nuevamente. Saldrás después de la introducción del presentador. Me puse de pie, sintiendo el peso familiar del violín en mi mano. Ana me dio un apretón rápido en el brazo. Vas a brillar, dijo con una sonrisa. Caminé hasta el borde del escenario, oculta todavía por el pesado telón rojo. Desde allí podía escuchar el murmullo del público, el leve crujido de los asientos, el ambiente expectante. El presentador, un hombre de voz grave y articulada, comenzó a introducirme. Nuestra siguiente intérprete es una joven promesa del Conservatorio de Madrid. Con apenas 17 años, Lucía Mendoza nos presentará esta noche una composición original titulada Luz susurrante. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. El sonido de palmas chocando llenó la sala, y el telón comenzó a abrirse lentamente. Sentí como si el tiempo se ralentizara. En ese momento, justo antes de dar el paso que me llevaría al centro del escenario, tuve la certeza absoluta de que esta noche cambiaría mi vida para siempre. No sabía cómo ni por qué, pero la melodía que llevaba en mi interior estaba a punto de encontrar su destino. Al caminar hacia el centro del escenario, las luces me golpearon como una ola. El público desapareció tras el resplandor, y todo lo que quedaba era yo y mi violín. Respiré profundamente, cerré los ojos, y levanté el arco. La primera nota se deslizó en el aire como un secreto, frágil y temblorosa. Luego vinieron las demás, entrelazándose como hilos en una memoria. Vertí todo lo que tenía en esa melodía, mi confusión, mi anhelo, mi necesidad de entender de dónde había surgido. Ya no estaba tocando. Estaba canalizando algo más grande que yo misma. Bajo las luces del Teatro Real, en ese momento, dejé de ser Lucía Mendoza. Me convertí en un conducto, un vehículo para algo que existía más allá de mis propias experiencias. La melodía fluía a través de mí como si siempre hubiera estado allí, esperando ser liberada. Recuerdo que cuando era pequeña, mi madre me contaba historias sobre duendes que susurraban canciones al oído de los músicos mientras dormían. Por eso a veces te despiertas con una melodía en la cabeza, me decía. Has recibido un regalo del otro mundo. En aquel entonces, me parecían cuentos infantiles. Ahora, mientras mis dedos danzaban sobre las cuerdas con una seguridad que no sabía que poseía, me preguntaba si habría algo de verdad en aquellas historias. Las notas bajas vibraban con una tristeza profunda, como lágrimas transformadas en sonido. Luego, la melodía ascendía, buscando algo, anhelando una respuesta que parecía estar justo fuera de alcance. Había esperanza en esas notas altas, un optimismo frágil pero persistente. Y finalmente, una resolución que no era del todo completa, como un círculo que casi se cierra, dejando un pequeño espacio a través del cual podía filtrarse la luz. Mientras tocaba, imágenes fragmentadas aparecían en mi mente, un jardín bajo la luz del atardecer, manos entrelazadas, risas que se desvanecían en el viento, promesas susurradas. No eran mis recuerdos. No podían serlo. Y sin embargo, lo sentía tan íntimamente como si hubieran sido míos. Me di cuenta, en algún momento durante la interpretación, de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas mientras el arco danzaba sobre las cuerdas. No era tristeza lo que sentía, sino una especie de liberación, como si estuviera devolviendo algo valioso a su legítimo dueño. La Puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Parque del Retiro, lugares que conocía desde siempre se mezclaban en mi mente con escenas que nunca había presenciado, una boda en una pequeña iglesia de piedra, un estudio lleno de partituras y con vistas a las montañas, un hospital con pasillos interminables. Las imágenes venían y se iban como olas, acompañando cada frase musical. Sentí la presencia de mi madre en el público, su orgullo y su preocupación mezclándose en igual medida. Pero había otra presencia también, algo, o alguien, que parecía estar guiando mis manos, susurrando en mi oído, así, justo así. ¿Recordar qué? ¿Cómo podía recordar algo que nunca había vivido? La pieza se acercaba a su conclusión. Las notas finales eran como una pregunta lanzada al universo, esperando una respuesta que podría no llegar nunca. Mientras el último sonido flotaba en el aire, sentí como si algo dentro de mí se hubiera desatado y liberado. Abrí los ojos y miré hacia afuera. El público estaba congelado en silencio.
Y entonces lo vi, Eduardo Reyes. Sus gafas estaban fuera. Lágrimas corrían por su rostro, y no intentaba ocultarlas. Sus manos temblaban en su regazo. En ese momento, supe que algo dentro de él se había roto, o tal vez había sido sanado. El silencio que siguió a la última nota parecía contener todo el peso del mundo. Nadie respiraba, nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese teatro, como si todos estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Y entonces, como un trueno tras el relámpago, estalló el aplauso. No fue un aplauso educado o cortés. Fue una explosión de emoción, un reconocimiento de que algo extraordinario había sucedido en ese escenario. La gente se puso de pie, uno por uno al principio, y luego en oleadas, hasta que todo el teatro estaba de pie, aplaudiendo, algunos incluso gritando «bravo». Permanecí inmóvil, el violín todavía bajo mi barbilla, incapaz de moverme o de procesar lo que estaba ocurriendo. Mi mirada seguía fija en Eduardo Reyes, que ahora estaba de pie como todos los demás, pero que parecía estar mirándome de una manera completamente diferente, como si estuviera viendo a un fantasma. Finalmente, hice una reverencia. 1, 2, 3 veces, mientras los aplausos continuaban. Busqué a mi madre entre el público y la encontré en la tercera fila, exactamente donde había dicho que estaría. Estaba llorando también, con una mano sobre el corazón y la otra cubriendo su boca, como si estuviera conteniendo un grito. Cuando finalmente me retiré del escenario, las piernas me temblaban tanto que casi no podía caminar. Ana estaba allí, con los ojos muy abiertos y la boca formando una O perfecta de asombro. Lucía, susurró. Eso fue. ¿Qué fue eso? No tenía respuesta. ¿Cómo podía explicar lo que acababa de suceder cuando ni yo misma lo entendía? Me sentía vacía y llena al mismo tiempo, como si hubiera dado todo lo que tenía pero hubiera recibido algo igualmente valioso a cambio. Doña Carmen se acercó, con los ojos brillantes. En todos mis años enseñando, dijo con voz temblorosa, nunca había visto nada parecido. Antes de que pudiera responder, la mujer con la tablilla apareció de nuevo, ahora con una expresión de urgencia en su rostro. Lucía, dijo, sin aliento. El señor Reyes quiere verte. Personalmente. Las palabras cayeron como piedras. Miré a doña Carmen, buscando su guía, su consejo. Ella asintió levemente, como dándome permiso, aunque vi preocupación en sus ojos. Te acompañaré, dijo firmemente, colocando una mano protectora sobre mi hombro. Mientras nos alejábamos del bullicio de bastidores, con el sonido de los aplausos aún reverberando en los pasillos del teatro, sentí que estaba caminando hacia un destino que de alguna manera siempre había estado esperándome. Después de la actuación, los aplausos fueron ensordecedores, pero apenas los escuché. Mis ojos seguían desviándose hacia el hombre de la primera fila. Cuando el telón cayó y regresé entre bastidores, sentí como si hubiera salido de un sueño. Doña Carmen y yo caminamos en silencio por los pasillos enmoquetados del Teatro Real. Las paredes estaban decoradas con fotografías de grandes intérpretes que habían pasado por aquel escenario, cantantes de ópera, directores de orquesta, solistas de fama mundial. Me pregunté si algún día mi fotografía estaría allí, y si cuando alguien la mirara, sentiría el eco de la melodía que acababa de tocar. Nos detuvimos frente a una puerta con un cartel dorado que rezaba, Sala de recepción. Doña Carmen me miró fijamente. Lucía, dijo en voz baja, cualquier cosa que pase ahí dentro, recuerda que tienes un don extraordinario. Y ese don es tuyo, independientemente de su origen. Sus palabras me desconcertaron, pero antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la puerta se abrió. Un hombre con traje negro, probablemente el asistente personal de Reyes, nos hizo un gesto para que entráramos. La sala era pequeña pero elegante, con sofás de terciopelo azul y una mesa baja de cristal donde reposaba una botella de agua y varias copas. Eduardo Reyes estaba solo, de pie frente a la ventana, dándonos la espalda. A través del cristal se podía ver la plaza de Oriente iluminada, con el Palacio Real destacando majestuosamente contra el cielo nocturno de Madrid. Cuando se giró para mirarme, sus ojos estaban enrojecidos, pero su voz era serena. Señorita Mendoza, dijo, extendiéndome la mano. Es un placer conocerla. Su mano estaba fría y un poco temblorosa.
Tenía el rostro de un hombre que cargaba con un peso invisible, demasiado pesado para ser compartido. De cerca, podía ver las líneas de preocupación alrededor de sus ojos, el cansancio que ni toda su riqueza podía disimular. El placer es mío, señor Reyes, respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Doña Carmen permaneció junto a la puerta, como una silenciosa guardiana. Reyes le dirigió una mirada breve pero cargada de significado, y ella asintió levemente, como si ambos compartieran un secreto. ¿Su interpretación ha sido? Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, extraordinaria. Poco común. Gracias, dije, sin saber qué más añadir. Reyes se acercó a la mesa, tomó la botella de agua y llenó 2 copas. Me ofreció una, que acepté agradecida, notando de repente lo seca que tenía la garganta. Dígame, señorita Mendoza, ¿dónde escuchó esa melodía? La pregunta me pilló desprevenida, aunque de alguna manera había estado esperándola. Tomé un sorbo de agua, tratando de ordenar mis pensamientos. No la escuché en ningún sitio, señor Reyes. La compuse yo misma. Se quedó inmóvil. Luego, lentamente, dolorosamente, dijo, esa melodía fue escrita por mi esposa. Falleció hace 8 años. Era nuestra canción. Nunca la compartió. Nunca la escribió. Solo la tocó una vez, en nuestra boda. El vaso casi se me cae de las manos. Miré a doña Carmen, cuyo rostro mostraba una expresión indescifrable. Ella sabía algo, estaba segura. Tal vez por eso había estado discutiendo con aquel hombre mayor antes de mi actuación. Yo, no entiendo, balbuceé. Nunca conocí a su esposa. Nunca había oído hablar de ella hasta hoy, justo antes de actuar. Entonces, ¿cómo? Dejó la pregunta en el aire, sus ojos fijos en mí con una intensidad que resultaba casi física. Vino a mí en sueños, confesé finalmente. La melodía. Aparecía una y otra vez, hasta que tuve que escribirla. No sé de dónde vino, solo que parecía importante. Reyes dejó su copa sobre la mesa y se acercó a mí. Por un momento, pensé que estaba enfadado, que iba a acusarme de algo. Pero en lugar de eso, vi una chispa de algo parecido a la esperanza en sus ojos. ¿Puedo verla? La partitura. Asentí y busqué en la carpeta que había traído conmigo. Saqué las hojas cuidadosamente escritas a mano y se las entregué. Sus dedos recorrieron las notas casi con reverencia, como si estuvieran tocando algo sagrado. Es exactamente igual, murmuró. Cada nota. Cada modulación. Levantó la vista, con los ojos húmedos. Esto es imposible. Y sin embargo, ahí estaba la evidencia, en sus manos temblorosas. En ese momento, doña Carmen dio un paso adelante. Hay cosas, Eduardo, que no podemos explicar con la lógica. La música es un lenguaje que trasciende el tiempo y el espacio. Tal vez Elisa encontró una manera. ¿Ustedes se conocían?, pregunté, sorprendida por la familiaridad con la que mi profesora se dirigía a él. Doña Carmen sonrió con tristeza. Elisa Montero fue mi alumna, hace muchos años. Como tú, ahora. Eduardo y yo nos conocimos en su funeral. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. A través de las paredes, podía escuchar el murmullo distante del público que abandonaba el teatro, ignorantes del drama que se estaba desarrollando en esta pequeña sala. ¿Podría contarme sobre ella?, me atreví a preguntar. Reyes se sentó pesadamente en uno de los sofás, la partitura aún entre sus manos. Por un momento, creí que no respondería. Pero entonces, como un dique que se rompe lentamente, comenzó a hablar. Elisa era luminosa. No hay otra palabra para describirla. Llevaba la música dentro, como una parte de su ser. Nos conocimos en una gala benéfica. Yo acababa de fundar mi empresa, ella estaba comenzando a hacerse un nombre como compositora. A medida que hablaba, su voz se volvía más cálida, como si el simple acto de pronunciar su nombre trajera algo de Elisa de vuelta a la habitación. El día de nuestra boda, me sorprendió con una pieza que había compuesto para la ocasión. Esta pieza.
La tocó ella misma, con su viejo violín. Dijo que era su corazón traducido a notas, y que mientras existiera esa melodía, nuestro amor sería eterno. Su voz se quebró ligeramente. Continuó tras una pausa. Prometió escribirla al día siguiente, para que pudiera guardarla. Pero nunca lo hizo. Y 2 meses después, el accidente se la llevó. Mi corazón latía con fuerza. Sentía una conexión con esta mujer que nunca había conocido, esta compositora que había creado la melodía que ahora vivía dentro de mí. Durante años, prosiguió, he intentado recordar esa pieza nota por nota. Contraté a músicos, a compositores. Pero nadie pudo recrearla. Era como si se hubiera ido con ella. Sus ojos se encontraron con los míos. Hasta hoy. Doña Carmen se acercó y colocó una mano sobre mi hombro. Cuando te escuché practicar esta pieza por primera vez, Lucía, supe que era especial. Había algo en ella que me resultaba familiar, aunque no podía ubicarlo. Fue solo cuando contacté con un viejo amigo del conservatorio, que había estado en la boda de Elisa y Eduardo, cuando confirmé mis sospechas. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía haber soñado con una melodía que nunca había escuchado, creada por una mujer que falleció antes de que yo empezara a estudiar música? El asistente de Reyes apareció en la puerta. Señor, su coche está esperando. Reyes asintió, pero no se movió. En cambio, me miró fijamente y preguntó, ¿le importaría tocarla otra vez? Solo para mí, esta vez. La petición me sorprendió, pero sentí que no podía negarme. Era como si la melodía nunca hubiera sido realmente mía para empezar, como si yo solo hubiera sido su guardiana temporal. Asentí y tomé mi violín del estuche. Mi corazón latía con fuerza. No podía hablar. No sabía cómo explicarlo, nunca había conocido a Elisa, nunca había oído hablar de ella. Pero la melodía había venido a mí con claridad, insistentemente, como si alguien la hubiera susurrado en mis sueños. Me coloqué el violín bajo la barbilla, notando que mis manos temblaban ligeramente. El peso del instrumento, tan familiar normalmente, ahora parecía diferente. Miré a doña Carmen, quien me dio un pequeño asentimiento de ánimo. En aquella pequeña sala de recepción, con solo 2 personas como público, cerré los ojos y comencé a tocar. Esta vez fue diferente. No estaba interpretando para un teatro lleno de desconocidos, sino para un hombre cuyo corazón roto quizás podría encontrar algo de paz en estas notas. Las primeras notas flotaron en el aire, tan delicadas como gotas de lluvia. A medida que la melodía se desarrollaba, sentí que algo se abría dentro de mí, como si estuviera accediendo a recuerdos que no me pertenecían. Vi un jardín lleno de jazmines bajo la luz del atardecer, una mujer de espaldas tocando el violín, su cabello negro moviéndose con la brisa. Vi una boda en una pequeña ermita de piedra en algún lugar de la sierra madrileña, rostros sonrientes, lágrimas de felicidad. Cuando terminé, abrí los ojos. Eduardo Reyes estaba sentado completamente inmóvil, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Me miró con una extraña mezcla de reverencia y confusión. Es exactamente igual, susurró. Cada nota, cada pausa, cada modulación. Es como si Elisa estuviera aquí. Doña Carmen se acercó y colocó una mano en su hombro. Era un gesto íntimo, el tipo de familiaridad que solo nace de compartir un dolor profundo. ¿Crees que es posible, Carmen?, preguntó él en voz baja. ¿Puede la música atravesar la otra frontera? Mi profesora me miró antes de responder. He visto cosas extrañas en mis años de enseñanza. Conexiones entre músicos que no pueden explicarse racionalmente. La música es un lenguaje que no entendemos completamente. Eduardo se levantó lentamente y se acercó a la ventana nuevamente. La plaza de Oriente estaba casi vacía a esta hora, solo algunas parejas caminando bajo las farolas y el ocasional taxi pasando por las calles adoquinadas. Su nombre era Elisa, dijo finalmente, volviéndose hacia mí. Era compositora, pero muy reservada con su trabajo. Siempre decía que la música podía encontrar su camino hacia quienes más la necesitaban. Pensé que era solo algo romántico que solía decir. Recordé las palabras de mi madre sobre los duendes que susurraban canciones a los músicos mientras dormían.
¿Y si había algo de verdad en esas historias? ¿Y si la música realmente tenía formas de viajar que no comprendíamos? El conservatorio mantiene un archivo con trabajos de antiguos alumnos destacados, comentó doña Carmen. Hay algunas composiciones de Elisa allí, aunque nunca publicó formalmente la mayoría de su trabajo. Me gustaría verlas, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Eduardo me miró con curiosidad. ¿Por qué? Era una buena pregunta. ¿Por qué sentía esta conexión tan fuerte con una mujer que nunca había conocido? ¿Por qué su música me había encontrado a mí, entre todas las personas? Porque creo que hay algo que tengo que entender, respondí sinceramente. Esta melodía no se siente como mía. Nunca se sintió como mía. Era como si estuviera tomando prestado algo precioso, y ahora necesito saber por qué vino a mí. Mi casa en La Moraleja, dijo Eduardo después de un momento de silencio. Elisa tenía un estudio allí. Está exactamente como lo dejó. Todas sus partituras, sus anotaciones, sus instrumentos. No he podido deshacerme de nada. Doña Carmen intervino. Eduardo, quizá deberías considerar, quiero que vengan, la interrumpió. Ambas. Mañana, si es posible. Hay algo que quiero mostrarles. Miré a mi profesora, quien parecía estar evaluando la situación. Finalmente, asintió. Tendremos que hablarlo con la madre de Lucía. Por supuesto, concedió Eduardo. Mi chofer las recogerá a la hora que les convenga. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró mi madre, con aspecto preocupado. Al ver la escena, yo con el violín todavía en las manos, Eduardo Reyes con rastros de lágrimas en las mejillas, doña Carmen con expresión solemne, se detuvo en seco. ¿Lucía? ¿Está todo bien? Nunca había sido buena mintiendo a mi madre. Su intuición era demasiado aguda, especialmente cuando se trataba de mí. Así que, en lugar de intentarlo, me acerqué a ella y tomé su mano. Mamá, hay algo extraordinario que ha ocurrido. Algo que no puedo explicar. Doña Carmen se adelantó y realizó las presentaciones. Mi madre, que normalmente se sentía intimidada ante figuras de autoridad, estrechó la mano de Eduardo Reyes con sorprendente compostura. Su hija tiene un don excepcional, dijo él. Pero creo que ya lo sabe. Mi madre me miró con esa mezcla de orgullo y preocupación que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Siempre ha tenido una conexión especial con la música. Incluso antes de empezar con el violín, tarareaba melodías que nunca había escuchado. Sus palabras cayeron sobre mí como una revelación. Nunca habíamos hablado de esto. ¿Lo hacía? Ella asintió. Tu abuela Carmen decía que tenías un oído para las canciones perdidas. ¿Canciones perdidas?, repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Eso decía ella. Que algunas melodías nunca mueren realmente, solo se pierden temporalmente, buscando a alguien que pueda darles voz de nuevo. Eduardo me miró con intensidad renovada. ¿Y nunca le ha hablado de Elisa Montero? ¿De mí? Mi madre negó con la cabeza, confundida. No, nunca. ¿Debería haberlo hecho? No, intervino doña Carmen. Ese es precisamente el punto. No hay conexión lógica aquí. Ninguna explicación racional para que Lucía conociera esta melodía. Un silencio cayó sobre la habitación mientras todos procesábamos lo que esto podía significar. Finalmente, Eduardo preguntó, ¿has perdido a alguien cercano, Lucía? Dudé. Mi padre. Se había ido, pero no de la misma manera. No exactamente. Mi padre nos dejó cuando yo era pequeña, pero está vivo, en algún lugar de Valencia, creo. Noté que mi madre se tensaba ligeramente a mi lado. Era un tema del que rara vez hablábamos. A veces, continuó Eduardo, las personas que amamos encuentran formas de comunicarse que trascienden nuestra comprensión. Yo no creía en nada de eso. Era un hombre de negocios, pragmático, centrado en lo tangible. Hizo una pausa, mirando la partitura que todavía sostenía en sus manos. Pero ahora, ya no estoy tan seguro.
La conversación se prolongó durante casi una hora más. Eduardo nos contó sobre Elisa, su pasión por la música experimental, su teoría de que las melodías tenían vida propia y podían viajar a través del tiempo buscando a quien pudiera entenderlas. Ideas que en boca de cualquier otra persona habrían sonado excéntricas, pero que, en este contexto, bajo la luz tenue de aquella sala, con mi violín aún caliente por la interpretación, parecían perfectamente plausibles. Finalmente, se acordó que al día siguiente visitaríamos la casa de Eduardo en La Moraleja. Mi madre vendría también, para su tranquilidad. Intercambiamos números de teléfono y acordamos la hora. Al salir del Teatro Real, la noche madrileña nos envolvió con su brisa fresca de primavera. Mi madre, doña Carmen y yo caminamos en silencio hacia la parada de taxis, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Crees que es posible?, pregunté finalmente, mientras esperábamos. ¿Que la esposa de Eduardo Reyes me haya enviado su melodía de alguna manera? Mi madre me abrazó por los hombros. El mundo está lleno de misterios, hija. Tu abuela Carmen solía decir que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que soñamos en nuestra filosofía. Shakespeare, comentó doña Carmen con una sonrisa. Mi madre lo citaba a menudo, asintió mi madre. Especialmente cuando ocurrían cosas que no podía explicar. Un taxi se detuvo frente a nosotras. Antes de entrar, miré una última vez al imponente edificio del Teatro Real, sus luces todavía brillando contra el cielo nocturno. En algún lugar, entre esas paredes, había ocurrido algo extraordinario esta noche. Algo que iba más allá de las notas y los aplausos. Algo que parecía el comienzo de una historia mucho más grande que yo. Después de aquel día, todo cambió. No de la manera que esperaba. No hubo repentina fama ni contratos discográficos. Sino algo más profundo. La casa de Eduardo Reyes en La Moraleja era exactamente como había imaginado, elegante, espaciosa, con jardines que parecían extenderse indefinidamente bajo el sol primaveral. Pero no fue la opulencia lo que me impresionó, sino el estudio de Elisa. Una habitación circular con ventanales que daban al jardín, paredes cubiertas de estanterías con libros de música y partituras, un piano de cola negro en el centro, y en un rincón, sobre un soporte de madera tallada, un violín. Su violín. Nunca me atreví a moverlo, dijo Eduardo, mientras nos mostraba la habitación. Ni siquiera para limpiarlo. Es como si una parte de mí siempre esperara que ella volviera a tocarlo. Mi madre y doña Carmen recorrían la habitación con reverencia, observando las fotografías enmarcadas, los premios recibidos, los diplomas colgados discretamente en una pared. Eduardo me condujo hacia el violín. Me gustaría que lo probaras, dijo en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. No parecía correcto tocar el instrumento de otra persona, especialmente uno con tanta carga emocional. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña familiaridad con él, como si lo hubiera sostenido antes. Cuando finalmente tomé el violín entre mis manos, algo extraordinario sucedió. No fue nada dramático, no hubo luces misteriosas ni sonidos inexplicables. Simplemente, se sintió correcto. El peso, la forma, la manera en que se ajustaba bajo mi barbilla, era como encontrar una parte de mí que no sabía que estaba perdida. Toqué la melodía de Elisa, nuestra melodía compartida, y esta vez, fue como si la estuviera recordando en lugar de interpretándola. Cada nota fluía naturalmente, sin esfuerzo, como un río que encuentra por fin su cauce. Cuando terminé, el silencio en la habitación era absoluto. Eduardo estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Y quizás, de alguna manera, lo había hecho. Es ella, susurró. Es su forma de tocar. Los mismos matices, las mismas pequeñas variaciones personales. Mi madre, normalmente tan práctica y con los pies en la tierra, tenía lágrimas en los ojos. Es hermoso, Lucía, fue todo lo que pudo decir. En las semanas siguientes, Eduardo y yo desarrollamos una extraña complicidad. Al principio, venía al conservatorio para escucharme practicar. Luego, empezamos a encontrarnos regularmente en el estudio de Elisa, donde yo tocaba su violín y él compartía historias sobre ella, su infancia en Sevilla, sus años de formación en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, sus teorías sobre la naturaleza trascendental de la música. Poco a poco,
empezamos a revisar sus composiciones inéditas. Carpetas y carpetas de música que nunca había visto la luz, melodías que parecían susurrar secretos cuando las tocaba. Era como si estuviera completando una conversación interrumpida abruptamente hace 8 años. Un día, mientras exploraba un viejo baúl en el estudio, encontré un cuaderno desgastado. Era el diario de Elisa. Dudé en abrirlo, parecía una invasión de su privacidad, pero Eduardo insistió. «Ella te eligió, Lucía», dijo simplemente. «Por alguna razón que no podemos comprender. Creo que tiene derecho a conocerla». Las páginas del diario revelaron a una mujer compleja, apasionada, llena de dudas y de certezas a partes iguales. Una persona real, no el ángel idealizado por el dolor de Eduardo. En sus últimas entradas, hablaba de un presentimiento, de la sensación de que su tiempo era limitado. Y de su deseo de que su música encontrara su camino hacia el futuro, incluso si ella no estaba allí para verlo. «La música es más fuerte que la muerte», había escrito. «Las notas viajan donde nosotros no podemos. Encuentran corazones que laten en la misma frecuencia». Fue entonces cuando Eduardo tomó una decisión. Creó una fundación con el nombre de Elisa, dedicada a jóvenes compositores guiados por algo más grande que ellos mismos. Yo fui la primera beneficiaria. Más importante aún, seguí componiendo. Ya no dudaba de las extrañas melodías que venían a mí en sueños. Las acogía. Las honraba. Y a veces, cuando el mundo estaba en silencio, sentía su presencia, la de Elisa, guiando mis dedos, susurrando canciones olvidadas en mi corazón. La Fundación Elisa Montero se inauguró en otoño, en un acto sencillo pero emotivo en el Auditorio Nacional de Música. Yo interpreté Luz Susurrante como pieza central, esta vez con el violín de Elisa, que Eduardo había insistido en que aceptara como propio. Ella lo habría querido así, dijo, y por primera vez desde que lo conocí, su sonrisa llegó hasta sus ojos. El público aplaudió con entusiasmo, pero lo que más me conmovió fue ver a mi madre y a doña Carmen en primera fila, con expresiones de orgullo que iban más allá de lo que podía expresarse con palabras. La fundación no solo apoyaba económicamente a jóvenes talentos, sino que también financiaba investigaciones sobre la conexión entre música, memoria y consciencia. Eduardo, el hombre de negocios pragmático, ahora dedicaba recursos a explorar las fronteras de lo que no podíamos explicar racionalmente. Mi vida cambió en otras formas también. El conservatorio me ofreció avanzar directamente al programa de composición, reconociendo un talento que, en realidad, sentía que solo parcialmente me pertenecía. Comencé a recibir invitaciones para tocar en pequeñas salas de conciertos, no como una estrella en ascenso, sino como alguien con una historia única que contar. Y la historia se extendió. No de manera sensacionalista, sino como un murmullo que crecía gradualmente. La joven violinista que había recibido una melodía de más allá del tiempo. La música que había encontrado su camino de vuelta. 6 meses después del recital en el Teatro Real, mientras practicaba en el estudio de Elisa, ahora parcialmente mío también, una nueva melodía comenzó a formarse en mi mente. No era como Luz Susurrante, pero tenía la misma cualidad etérea, la misma sensación de antigüedad. La escribí febrilmente, las notas fluyendo a través de mí como agua. Cuando la toqué por primera vez completa, Eduardo estaba presente. No lloró esta vez, pero sus ojos brillaban con algo que parecía reconocimiento. «No es de Elisa», dijo suavemente. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Lo siento», respondió simplemente. «Esta es tuya, Lucía. Completamente tuya». Pero yo no estaba tan segura. Quizás era mía, o quizás era de alguien más, alguien que había vivido hace mucho tiempo, o que aún no había nacido. Tal vez la música realmente viajaba por caminos que no podíamos comprender, conectando almas a través del tiempo y el espacio. Lo que sí sabía con certeza era que aquella noche en el Teatro Real no había sido solo una actuación. Había sido una conexión a través del tiempo, un momento en que la música desafió la lógica y la razón para sanar un alma rota. Y yo había sido elegida, de alguna manera, para ser el conducto. Ahora, mientras me preparo para mi primer recital como compositora reconocida, siento una responsabilidad que va más allá de la técnica o la perfección. Cada nota que toco es un puente, entre el pasado y el futuro,
entre lo que entendemos y lo que solo podemos sentir, entre los que estamos aquí y los que ya se han ido. Mi madre me regaló un cuaderno nuevo, encuadernado en cuero suave. Para tus melodías, dijo. Las que son tuyas y las que te encuentran. Lo primero que escribí en él no fue música, sino palabras. Las últimas líneas del diario de Elisa: la música es el lenguaje del alma. No necesita explicaciones ni pruebas. Solo necesita ser escuchada, sentida, compartida. Y mientras haya corazones dispuestos a escuchar, ninguna melodía se perderá realmente. Mientras cierro el cuaderno y tomo el violín de Elisa, ahora mi violín, siento que estoy exactamente donde debo estar. No entiendo completamente lo que ha sucedido, ni por qué fui yo la elegida para dar voz a una melodía perdida. Pero he aprendido que algunas preguntas no necesitan respuestas. Solo necesitan ser honradas con la música que llevan dentro.